Tarde, pero bueno, ya estamos ahora sí listos para comenzar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, todas, todes, sin importar en qué parte del mundo se encuentren hoy con nosotros. Me gustaría darles la bienvenida al panel de hoy, Educación en Disputa, Género y Diversidad en América Latina, donde conversaremos sobre los desafíos hacia una educación con enfoque de género y no sexista en la región, así como los avances significativos por parte de distintos actores que están en continua lucha y resistencia. Este panel es un esfuerzo colectivo de varias organizaciones en la región de América Latina, incluyendo la Universidad de los Andes en Colombia, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y Fundación Crea Equidad, ambas en Chile, y ODI Global en Inglaterra. Yo soy Carmen León Himmelstein y es un gran placer para mí presentarles a este panel y escuchar juntos de estos increíbles académicos y profesionales líderes en las áreas de educación y género. Como hemos visto con creciente intensidad, lamentablemente, los esfuerzos organizados para socavar o atacar las leyes y normas nacionales e internacionales que protegen y promueven los derechos de las mujeres y las personas LGBT están en aumento. Estos esfuerzos son impulsados por coaliciones de actores como políticos, entidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil y otros, a menudo con un importante apoyo financiero internacional. Quienes organizan estos esfuerzos son denominados, entre otros términos, actores antiderechos o actores antigénero, y su objetivo es promover una visión limitada de las relaciones de género basadas en normas sociales patriarcales y una concepción binaria del género. Y aunque el enfoque de estos esfuerzos varía de un lugar a otro en la región y en el mundo, existen claros hilos conductores. En particular, estos actores promueven una visión estrecha, jerárquica y patriarcal de las relaciones de género y lo que ellos consideran la moral sexual, y se oponen a lo que perciben como amenazas al orden social de género y al bienestar nacional derivadas del feminismo y los derechos LGBTQ, a menudo erróneamente denominados ideologías de género. Y la educación no ha estado exenta de este debate. Influir en las políticas y prácticas educativas es un objetivo estratégico para muchos actores antigénero, quienes buscan controlar quién tiene acceso a las instituciones educativas y qué se enseña en las aulas. Esto se debe a que la educación es una poderosa herramienta para moldear las creencias, los valores y las actitudes de los estudiantes. Por un lado, como ustedes sabrán, la educación puede promover los derechos humanos, la igualdad o la justicia social, pero por otro, también puede reforzar las desigualdades y las normas sociales generalizadas, a menudo discriminatorias. Y las investigaciones en la región han identificado que los actores antigénero suelen intentar influir en tres áreas de las políticas públicas y prácticas educativas. La primera, en cuanto al acceso, quién puede asistir a la escuela o a la educación superior y quién puede impartir clases. Segundo, buscan también influir en cuanto al currículo, en particular el contenido de los currículos formales, en donde hemos visto que gran parte de la actividad se ha concentrado en la educación sexual. Y tres, prácticas escolares, incluyendo códigos de vestimenta, lenguaje y políticas de inclusión LGBT basados en el género. La región latinoamericana ofrece varios ejemplos que ilustran las estrategias que los actores antigénero han utilizado para aumentar su influencia y lograr sus objetivos en el ámbito educativo. Me imagino que ya las conocemos aquí muy bien. Ejemplos son la campaña transnacional Con mis hijos no te metas, en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, en donde se oponían a las reformas y a la inclusión de la perspectiva de género en los currículos escolares. También hay grupos liderados por padres, sobre todo familias con poder económico o político, que han ejercido presión para influir en las decisiones gubernamentales sobre el currículo escolar, por ejemplo, en Colombia, Bolivia, Honduras y Perú. A esto se le suma la creciente popularidad de influencers misóginos en línea, que amplifican mensajes alrededor de estereotipos tóxicos de masculinidad y contenido altamente misógino.
Si bien es fácil centrarse en la influencia de los actores que restringen el género en los espacios educativos, es importante celebrar los avances logrados al contrarrestar dicha influencia y los esfuerzos por construir una sociedad con mayor igualdad de género. Por ello es importante brindar un espacio para reunirnos y reflexionar sobre cómo podemos crear alianzas y estrategias de articulación regional para incidir en cambios de política pública hacia la equidad de género. Importantes avances se han visto en México, Perú, Guatemala, en donde campañas de la sociedad civil lograron mantener la educación sexual integral en la agenda política. También hemos visto jóvenes activistas de toda la región que han defendido abiertamente la igualdad de género en la educación, los derechos LGBT y la educación sexual integral. Y hoy tenemos la suerte de escuchar a académicos y profesionales que realizan trabajo e investigaciones sobre estos distintos tipos de resistencias. En parte, dos de nuestros panelistas destacarán hallazgos de investigación que se han realizado en la región, en particular en Chile y Colombia, que muestran los desafíos que enfrentan las y los docentes en la incorporación del enfoque de género en sus prácticas pedagógicas, así como las estrategias y las resistencias políticas y culturales que limitan o dificultan su labor. Hoy será sin duda un día radical, político y lleno de nuevas perspectivas. Y la conversación de hoy explorará dos temas centrales. Primero, la situación actual en la región con respecto a los movimientos antigénero y antiderechos y su influencia en la educación, los desafíos actuales, los avances y las narrativas clave en disputa. Y segundo, vamos a hablar sobre acciones concretas a distintos niveles para reforzar una agenda regional. Y para estos temas me complace anunciar que hoy contamos con un excelente panel de expertos. Permítanme presentarles a nuestros distinguidos ponentes, entre los que se encuentran Claudia Viana Pereira, académica de la Facultad de Educación en la Universidad de Sao Paulo; Jessica Mariana Báez, académica de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; Francisco Vidal Vélez, académico en el Departamento de Formación Pedagógica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile, quien estuvo a cargo de la investigación que se realizó sobre este tema con apoyo de ODI Global; y José Fernando Serrano Amaya, académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes, quien estuvo a cargo de la investigación que se realizó sobre este tema en Colombia, también con apoyo de ODI. Y antes de entrar en la discusión, tenemos algunos pequeños avisos. Primero, con este evento deseamos promover la formación de redes de articulación regional que podamos retomar al finalizar el evento. Y para esto estamos utilizando Padlet. El enlace se les va a proporcionar en el chat, en donde les pedimos que por favor indiquen su nombre, su ubicación y alguna experiencia específica en el tema que quisieran compartir. Cuando abran el enlace van a ver que Padlet tiene en su parte derecha de de la pantalla abajito hay como una crucecita. Ahí le pican donde van a poder añadir esta información. Y también quisiéramos fomentar el intercambio entre nuestro público y el panel, por lo que les pedimos utilizar el chat para escribir sus preguntas. Y mis compañeras Natalia y Marina estarán pendientes del chat para hacérmelas llegar. Y ahora quiero dirigirme a nuestros panelistas y comenzaré con nuestra primera pregunta. ¿Qué está pasando en sus países o áreas de trabajo con respecto a este tema? Si pudieran hablarnos un poco sobre los desafíos actuales, los avances que han observado y las principales narrativas en disputa en sus respectivos contextos. Y permítanme comenzar dirigiéndome a ti, Claudia, y a tus experiencias en Brasil o en la región, como tú prefieras compartirnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y para mí es un momento muy difícil en Brasil. ¿Qué está pasando en Brasil? Ah, en las dos últimas décadas tuvimos logros en la introducción de género, sexualidad en las políticas educativas, con presión internacional y dos movimientos feministas y LGBTQIA+. Importantes inversiones
pero con un marco normativo compuesto por leyes más generales. Nosotros no tenemos una ley fuerte como una ley de educación sexual en Argentina o otros sitios. Tenemos la ley María da Peña, tenemos leyes en la educación, pero son generales. Entonces, que essa questão das políticas educativas em gênero e sexualidade em Brasil tem um recurso reduzido, precário, fluido, pero capilar, então, que funciona al revés da lei e com posicionamento explícito tremendo em diferentes esferas de governo, instituições públicas, hicieran algo. Escolas, núcleos chiquitos ou não tão chiquitos de resistência desde as escolas, ou então um governo estadual que hace algo mais poderoso e capilar, com esforço de acorrer as demandas desde os movimentos hasta entonces inviabilizadas. Aqui temos decretos, planes, parâmetros, diretrizes. Então, temos coisas, mas são coisas que se quitam fácil quando se cambia um governo. El Programa Nacional de Brasil Sin Homofobia, que han penetrado en las escuelas y el Plan Nacional de la Promoción de Ciudadanía de las Personas LGBT, de las mujeres, directrices curriculares, programa de formación de diversidad y género en la universidad, pero siempre formación continuada, no inicial. Entonces, siempre esa tensión entre permanencia y cambio depende de quién está ahí. Entonces, que hay esa visibilidad, pero cuanto más grande esa visibilidad, más grande ha sido la construcción sistemática de las ofensivas, con gana. Entonces, los movimientos conservadores y ultraconservadores disputan hoy día con movimientos sociales sentidos de la función social de la educación. El gobierno Bolsonaro, mejor, ele LGBT-fóbico, ha quitado la secretaría que emanaba las políticas de diversidad en la educación, ha firmado el combate de la ideología de género. Como símbolo de su gobierno tenemos el programa de la militarización de las escuelas. Entonces, que el nuevo gobierno de Lula, después de esas 2 décadas menos una, tiene algo muy raro. Es una permanencia de los desafíos no solucionados, incluso por el Lula, y hablo Lula, pero hay todo un complejo ahí, ¿sí? Y tentativas de recuperación de lo que perdimos. Entonces, por ejemplo, hay una ausencia de conformación y de sistematización de la agenda de género, diversidad sexual, educación sexual, en un contexto cruel de violencia, de prejuicios, de muerte. Brasil gana en eso. Perdón, te queda un Feminicidios, minuto, Claudia. ¿sí?
30 segundos, perdón. Ah, sí. Entonces, para terminar, las principales narrativas de disputa son tensionadas: blancura, racismo, heteronormatividad, LGBT, derechos, mujeres biológicas y algo más general. El propio género está en disputa: binário, relacional, identitário, woke, interseccional. Entonces, que para terminar, lo que vemos aquí es que el Congreso está extremadamente conservador y el gobierno teme hablar. Y las palabras están perdiendo su fuerza. Por ejemplo, calidad de la educación. Es un significante vacío, cabe todo allí. Y no tenemos mucho que hacer, porque son narrativas engendradas y nosotros não temos hoje dia como resgatar essas coisas. Não há movimentos sólidos, há coisas pequenas, não há no governo gana de retomar essa discussão. Muchas E gracias, Claudia. Perdón que te é interrumpa. isso, é isso. Gracias, te lo agradezco mucho por tu respuesta. Quisiera ahora preguntarte a ti, José Fernando, ¿qué conclusiones sacas de la experiencia en Colombia o si quieres también hablarnos a nivel regional? Vale, muchas gracias de nuevo, pues felicitar por este espacio. Qué bueno tener esta audiencia tan numerosa. Estoy viendo que tenemos casi 70 personas, imagino de diferentes lugares de América Latina, y creo que eso ya es un buen punto de partida para lo que estamos conversando hoy y es la relevancia que le estamos dando a estas conversaciones y también la necesidad de que actualicemos las formas en que hemos venido trabajando en estos temas. Tenemos una historia larga de alianzas entre muchos países de América Latina de larga data en estos temas. Y creo que pues lo que está pasando ahora es también una invitación a que renovemos nuestras formas de actuar, actualicemos las estrategias que hemos venido usando, obviamente reconociendo los retos que tenemos, pero también lo mucho que hemos ganado en la región. Y creo que quisiera empezar desde allí. En ese sentido, voy a centrarme en dos puntos claves de esta conversación, esperando que nos dé el tiempo para profundizar. Y es que, como señalaba Claudia muy bien, tenemos una historia larga de avances complejos, a veces contradictorios en temas de marcos legales. Sin embargo, creo que hemos centrado la atención a veces en tener más marcos legales, lo cual sin duda es necesario, pero hemos descuidado otros asuntos de la historia de los marcos legales y es que ellos no actúan solos. Los marcos legales necesitan no solamente lo que Claudia señalaba, que es clave, recursos, implementación, instancias que se apropien de estos temas, pero en el fondo, sobre todo en los temas de educación y educación en temas de género y sexualidad, esos marcos legales necesitan personas concretas en lugares concretos que tengan las condiciones y sobre todo, y enfatizo esta idea, que estén protegidas para poder hacer incidencia y enseñar en estos temas. Y aquí quiero entonces rescatar una de las lecciones más importantes de la investigación que hicimos con apoyo de ODI y en Colombia, y es que en general nos hemos centrado mucho en preguntarnos entonces qué leyes nos faltan. Repito, eso es importante. En el caso colombiano, por ejemplo, irónicamente, tenemos una historia larga de políticas en temas de educación sexual que muy poco se han preocupado por los temas de género. Los temas de género han estado subordinados a preguntas por la sexualidad que durante muchísimo tiempo estuvieron además subordinadas a una idea de sexualidad asociada a peligrosidad y control. Esa idea ha cambiado. En el caso colombiano hemos avanzado muchísimo a ideas de sexualidad más de ciudadanía, más de sexualidad plena, en el caso de contexto escolar, pero los temas de género han quedado subordinados a ese asunto. No tenemos, de hecho, un marco legal de políticas educativas explícitamente abordados temas de género. Esto para decir que esa dimensión sigue siendo importante.
No voy a entrar ahora en los detalles que señalaba Claudia, de que todo esto, si no tiene quienes ejecuten, implementen, den recursos, se queda en el aire. Y esa es la historia colombiana. Maravillosos marcos legales, muy ricos, con muy pocas limitadas posibilidades de implementación. Pero, y ese es el tercer elemento que quiero enfatizar aquí, pensábamos que de un modo u otro, solamente con tener estos marcos legales, ellos actuaban por su propia cuenta. Y resulta que lo que encontramos en esta investigación es que hay contextos, estos temas no son cualquier tema, son temas que en muchos casos, uno, dependen del compromiso explícito, en la mayoría de los casos, de profesoras que son quienes asumen estos temas por su interés, por su compromiso, por su experiencia de vida, y lo terminan asumiendo en muchos casos como una carga más, no como una tarea de la institución, sino como una carga que les tocó. Ustedes, mujeres, hagan esto con todos los costos que eso tiene, pero con una dimensión de costo que tal vez no habíamos considerado antes, al menos en la literatura que hemos revisado, y es que esto las pone en riesgo. Enseñar estos temas no es enseñar matemáticas con todo el respeto a quienes lo hacen, no quiero crear una jerarquía, pero es un tema que pone a las profesoras básicamente en un riesgo, uno, entre sus pares, que las identifican como peligrosas, incómodas, van a hablar de cosas que seguramente nos van a cuestionar, las pone en riesgo con las propias instituciones, porque entonces las instituciones sienten que si hablan demasiado de esto van a tener problemas con las asociaciones de padres, demandas legales, etcétera. Entonces las instituciones entran en un juego contradictorio de sí tenemos que hablar de esto, pero esto es un tema problemático, las pone en riesgo con sus comunidades. Y esto en particular en contextos como el nuestro, desafortunadamente, en donde en las grandes ciudades hay unas gobernanzas criminales que actúan en los contextos escolares, se suma un nivel mayor de riesgo aquí. Y es el riesgo que, por ejemplo, actores criminales que controlan la cotidianidad de los contextos escolares también ven en estos temas de género riesgo a su propia posición como actores que gobiernan la cotidianidad de las regiones, de las comunidades. Entonces tenemos tres niveles de riesgo que encuentran estas profesoras que hacen que asumir esto no sea tan solo una tarea más que les toca en sus tareas, lo cual ya es bastante problemático, sino que además es un asunto que las pone en riesgo, incluso en riesgo de sus propias vidas. Asumir esto y ponerlo al centro de la discusión es muy importante, no para que dejemos de hacerlo, sino para que pensemos una dimensión que no habíamos considerado, y es que hablar de esto nos implica tener políticas de cuidado y de protección para quienes 30 asumen segundos, estas perdón, tareas. José Listo. Fernando. Perfecto, porque Eh, ahí termino el tema. Este muchas asunto gracias. entonces hace que en el contexto que estábamos describiendo y que Carmen describió al principio muy bien, nos pone una tarea adicional y es cómo vamos a trabajar para tener mecanismos de cuidado y protección entre quienes estamos asumiendo esto, más cuando los temas de estas políticas antigénero están entrando a través de mecanismos democráticos a socavar la democracia. Entonces, se entran a través de instrumentos de participación, de organización social, juntas de acción comunal, grupos de padres que asumen estas cosas, pero usan esos instrumentos para irónicamente impedir el desarrollo de procesos de deliberación e impedir el desarrollo de políticas de género más amplias. Entonces, eso nos genera una situación bastante complicada que espero más adelante en el espacio que tengamos podamos profundizar. Lo dejo aquí para darle espacio a mis colegas y de nuevo muchas gracias. Muchísimas gracias, José Fernando. Ahora quisiera darle la palabra a Francisco. ¿Pudieras contarnos un poco también del contexto chileno o si también quisieras contarnos sobre la región, pero qué opinas tú sobre este tema? ¿Estás en mute, Francisco? Ah, vas a compartir, perfecto. Solamente recordarte, Francisco, que Ya, tienes 5 minutos. eh, eh, bueno, voy a hacerlo así nomás. Una de las cosas que, bueno, está bastante vinculado con lo con lo que estábamos viendo es el tema de los apoderados antigénero. Eso efectivamente es para nosotros uno de los temas bastante importantes que ha surgido dentro de la investigación
Y ahí está. Bueno, un poco nos vamos a referir a los resultados del estudio que hicimos para UDI. Qué es lo que mostró? Baja participación en capacitaciones, incipiente incorporación de cursos de género en la formación inicial docente. Quienes se capacitaron las consideran buenas las capacitaciones y en general hay un bajo grado de realización de actividades de género en los establecimientos. ¿Qué pasa con los capacitados? Son los que mejor evalúan su desempeño en incorporar el género, son los que más declaran que su establecimiento se hacen actividades de género y tienen actitudes más favorables hacia las transformaciones. Y por lo tanto, las capacitaciones impactan positivamente en la incorporación del género. Como facilitadores, se mencionan las leyes y las políticas sobre género. Y ahí está el rol del movimiento feminista, que es destacado incluso por el PNUD. Y acá pusimos también algunos testimonios que surgieron de lo cualitativo. Hay una persona dice, en cuanto a lo legal, podemos tener un respaldo para trabajar, discutir, reflexionar. O sea, hay algo positivo respecto de las normas que aquí voy a mostrárselas muy sucintamente. Eh, por ejemplo, ley antidiscriminación, aborto tres causal, identidad de género, niñeces trans, matrimonio igualitario, acoso sexual en educación, violencia contra las mujeres, que además en su artículo 12 establece que los establecimientos educacionales deberán promover una educación no sexista. El problema es que estas leyes tienen que ser trabajadas con los profesores. Y acá, como vemos, entre los obstaculizadores fundamentalmente son los movimientos de ultraderecha y ultrarreligiosos, que partieron en el 2017 con el Bus de la Libertad. Acá tenemos algunos testimonios de algunos profesores que lo dieron. Por ejemplo, si las charlas va a estar enfocada a los apoderados, ahí va a encontrar una resistencia mayor, porque ellos no lo ven como una utilidad, sino como una imposición, como que ellos les quieren cambiar el pensamiento. Otra, en los sectores vulnerables está muy incorporada la iglesia evangélica, la cultura religiosa está muy insertada. Entonces también se choca con eso. Es súper dificultoso en los sectores más vulnerables hablar de temas no sexistas. Y acá los dejo para no pasarme el tiempo con algunas láminas que abordan la situación. Por ejemplo, se oponen tenazmente a todo lo que tenga que ver con educación sexual y con identidad de género. Ahí podemos ver. Ahí sí que no me pase el tiempo. ¿Aló? Te escuchamos, Francisco. Se cortó la presentación, pero te escuchamos todavía muy bien. Ya, en general es eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Existen las leyes, es cierto, pero necesitamos que los profesores se capaciten en las leyes. En Chile existe una normativa que toda ley, una vez publicada, se supone conocida, pero quienes tienen que trabajar con estas leyes deberían tener un poquito más de formación. Y además, una vez que conocen esta formación, tienen mayores elementos para trabajar con los apoderados antigénero. Gracias, Francisco. Terminaste incluso hasta antes de tiempo. Te lo agradezco Ay, mucho. lo hice súper rápido pensando que no me iba a alcanzar el tiempo. No lo Dale. hiciste muy bien, pero obviamente puedes seguir elaborando en la segunda pregunta. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, quisiera ahora pasar con Jessica. ¿Podrías comentar algo al respecto sobre la situación en Argentina o también si quisieras comparar con otros países de la región? Adelante. Muchas gracias. Gracias, colegas, por la invitación. Muy potente escuchar las intervenciones. Voy coincidiendo con todos los puntos que fueron señalando los que hablaron antes de mí, así que no voy a reiterar algunas cuestiones porque creo que confluimos en una mirada común. Y entonces me voy a centrar en Argentina para hacer un aporte más específico y no regional, que creo que es la foto que estamos construyendo colectivamente en este espacio. Me quiero detener primero en una cuestión que venimos investigando desde el equipo del que soy parte, que se llama Colectivo Mariposas Mirabal, en la Universidad de Buenos Aires. Un aprendizaje al tiempo de hoy, pensando el contexto específico que atravesamos en Argentina, con un gobierno fuertemente
no voy a decir conservador, voy a decir un poco más, conservador y retrógrado respecto de estas temáticas, y podríamos seguir pensando adjetivos, pero me voy a limitar para mantener cierto decoro en este espacio. Hay una cuestión que vemos hoy a la luz de 2 años de gobierno, que han sido aspectos que permiten que hoy siga existiendo cierta agenda de género en el sistema educativo, desde el jardín pequeño, el nivel inicial, hasta la formación superior. ¿Y qué encontramos que ha sostenido aún en este contexto esa posibilidad? Por un lado, contar con normas específicas. La posibilidad de contar como la Ley de Educación Sexual Integral, pero también la Ley Micaela, también la Ley de Identidad de Género, que tiene un articulado específico para las instituciones educativas. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que también tiene un articulado específico en educación. Y con esto quiero señalar la importancia de que cuando se generan leyes tengan articulados específicos para el campo educativo. Y hoy vemos los frutos de esa insistencia que hubo cuando se produjeron las leyes. O sea, no solo hay que producir leyes, sino que esas leyes tienen que tener textos específicos, porque luego generan condicionalidad para que, faltando política pública, que es lo que sucede hoy en Argentina, que no tenemos política pública, esas leyes siguen autorizando a las instituciones públicas. No solo la ley, sino que nosotros lo que vemos es una suerte de triángulo que está sosteniendo hoy la insistencia por seguir teniendo una agenda activa de educación, género, sexualidades en las aulas, que es la consolidación de la producción académica. Y cuando hablo de producción académica, estoy hablando de la producción que puede hacer la universidad, pero también otras instituciones. Me estoy refiriendo a la investigación sistematizada, a la sistematización de experiencias. Esa producción, que muchas veces es marginal dentro de las instituciones, son también las que fueron nutriendo instancias de capacitación, que proliferen, por ejemplo, diplomaturas. Hoy en Argentina hay muchas diplomaturas vinculadas a educación y género que cursan docentes cuando el Estado ya no está dando esa capacitación. Y entonces ahí es un aprendizaje que vemos hoy con el diario del día después. Y un tercer aprendizaje que vemos es cómo sostener mecanismos que sigan fortaleciendo la militancia. Esa triple pata, norma específica, producción académica y militancia, son las que vemos que hoy están pudiendo construir contraargumentación frente a la argumentación que se sostiene desde posiciones de poder, posiciones de arriba. Me refiero específicamente al gobierno nacional, pero también a medios de comunicación articulados y posiciones dentro de la justicia articulados con gobierno, ¿no? Entonces, tenemos ahí distintos poderes, más el poder legislativo, ¿no? 4 poderes que construyen un argumento de retorno a la biología como destino. Regreso a la idea de la familia como dueña de sus hijos y sus hijas, despojándolos de cualquier derecho a esas infancias. Negación de la sexualidad infantil, y este punto es central, ¿no? Hay un articulado insistente respecto de que niños y niñas no tienen sexualidad, de manera tal que de forma muy directa desactivan cualquier argumentación en relación a por qué incluir estos temas. Y lo ponen y logran conformar una narrativa en la que cualquier acción educativa que vincule género y sexualidades va a ser leída como perversión.
Y esto, Perdón, Jessica, tienes 30 segundos para cerrar. perfecto, y esto acicala de manera profunda en la opinión pública, porque nadie quiere pervertir niños y niñas, ¿no? Y esto es un pacto social, y entonces queda de manera muy articulada esta cuestión. Todo esto, y con esto cierro, no solo ha sido argumentación, sino que hoy en Argentina no existe política pública vinculada a educación, género y sexualidades porque fueron eliminadas. Entonces, no solo es argumento y narrativa, sino una narrativa que construye un hacer. Con esto cierro, así seguimos con la conversación. Muchas gracias, Jessica, te lo agradezco mucho y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Solamente para recordarles a nuestra audiencia que pueden presentarse en el enlace de el Padlet. Mi colega Natalia acaba de ponerles de nuevo el enlace en el chat. Para los que llegaron un poquito tarde, estamos usando este enlace para saber en dónde, en qué país nos encontramos, de qué organización venimos o de qué organización estamos representando. Si nos quieren contar un poquito de ustedes, también bienvenido. Y este es con el objetivo de poder generar espacios de articulación después de este seminario. Y si tienen tiempo, por favor, hay abajo en su pantalla cuando abren el enlace del lado derecho, ahí hay una crucecita, le pican ahí y van a poder entrar esta información, incluyendo del país en donde nos acompañan. Les agradezco mucho por sus respuestas en esta primera ronda de preguntas. Creo que salió información muy relevante, la importancia de las leyes y no solamente leyes generales, pero más específicas en temas de educación, como Claudia y Jessica lo resaltaron. También me llamó mucho la atención lo que Claudia mencionaste sobre que el gobierno, hay unos gobiernos que tratan de recuperar lo perdido y es lo que estamos viendo ahorita en el caso de Brasil. Y también me llamó mucho la atención sobre la protección para los maestros y las maestras que están tratando de hacer una diferencia en cuanto a temas de género en el aula, pero no tienen protección y sobre todo en los contextos de violencia sistematizada, como también lo estamos observando no solo en Colombia, pero en varias partes de la región. Y creo que también muy importante el tema de Francisco, que las leyes tienen que ser diseñadas con los profesores y también la importancia de que ellos estén al tanto de qué es lo que está en la ley y qué es lo que tienen que hacer para poder avanzar en el tema. Pero ahora moviéndonos a nuestra segunda pregunta, pudiera cada uno decirnos sobre qué temas o rutas de acción consideran clave para fortalecer una agenda regional de equidad de género y diversidad en la educación. Si pudieran hablarnos un poco sobre propuestas concretas de articulación o líneas estratégicas para la colaboración regional. Quisiera comenzar esta ronda de preguntas ahora con Francisco. ¿Qué piensas sobre esto? Y de nuevo recordarles a todos que tienen 5 minutos para responder. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Y a ver si ahora me resulta con las diapositivas. Eh, Bueno, de partida a nivel regional, nosotros creemos que efectivamente debería haber, por ejemplo, un estudio y que haga cuál es la situación de los distintos países en temas legales. Nosotros tenemos la situación de nuestro país, pero desconocemos cuál es la situación, cuáles son las normas que existen en los otros países. Y también cuáles son las normas fundamentalmente transgredidas o atacadas por los grupos antigénero, que fundamentalmente, al menos en Chile, tiene que ver con el tema de la educación sexual y de los temas de la identidad de género. Meter también los tratados internacionales, porque acá se nos enseña, por ejemplo, en caso que se hiciera de buena manera, que se capacite a los profesores en términos de las leyes existentes, pero también de los tratados internacionales, porque no solo los movimientos antigénero transgreden las normas nacionales, sino también las internacionales. Por ejemplo, también realizar investigaciones y comparativas. En Chile, por ejemplo, hace unos años hubo todo un auge por que los colegios que anteriormente eran de un solo género, colegios masculinos o femeninos,
ahora se convirtieran en mixtos. Y a todos nos parecía fantástico, qué sé yo, pues la sociedad es mixta, que los establecimientos también sean mixtos. Sin embargo, en el estudio que hicimos con ODI se empezaban a mostrar que los colegios que antes eran de mujeres y ahora pasaron a ser mixtos, perdieron un espacio de seguridad que las mujeres sentían que tenían en los establecimientos que eran solo de mujeres. Y ese espacio se perdió. Las profesoras dicen que para tratar los temas de género, cuando era un colegio femenino, no había ningún problema, pero ahora que es mixto les cuesta tratar los temas. Eh, Otro de los temas que para nosotros resulta importante es vamos a tener un nuevo gobierno y lo más probable es que ese gobierno sea de derecha. Eh, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con eso? Todos estos temas que se ha avanzado en temas de género, es probable que tengamos dificultad a partir del nuevo gobierno. Por ejemplo, acá este nuevo gobierno supuestamente es bastante de ultraderecha. Y aquí algunas afirmaciones que hacen. José Antonio Kast, que probablemente va a ser el nuevo presidente, es una maquinación intelectual decir que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Otro de los grupos más evangélicos que también apoyan, no permitir la educación sexual con enfoque de género. Después, los textos del Mineduc, Ministerio de Educación, sobre diversidad sexual, son ideología de género. Entonces vamos a tener algo muy fuerte y sería bueno saber por los países qué normas transgreden estos grupos y de qué forma podríamos hacer un lobby, hacer articulación política para decir, estas normas que están planteando estos gobiernos de ultraderecha no se condicen con las normas internacionales. Yo creo que esa puede ser una forma interesante. Otra cosa que en Chile, yo no sé cómo será la situación de los otros países, pero el sistema educacional no depende del Estado, depende de los municipios, de los gobiernos locales. Entonces, si en un municipio sale un alcalde o alcaldesa de derecha o de izquierda, eso va a afectar directamente a la educación. Pasó en Chile hace muchos años que unos municipios de escasos recursos salieron alcaldes de derecha y ellos compraron el programa de educación sexual de la Universidad Católica, el Teen Star. Y empezó a pasar el tiempo y empieza una noticia horrorosa en los diarios: 100.000 adolescentes embarazadas, ¿qué vamos a hacer? Se creó un concepto, el madre solterismo, y todo el mundo preocupado. Hasta que alguien preguntó, oye, ¿y de qué comuna vienen estas adolescentes embarazadas? ¿De qué comunas venían? De las comunas con alcaldes de derecha que compraron el programa de educación sexual de la Universidad Católica. Entonces, esas cosas podríamos intercambiar esas experiencias porque nos podrían servir a lo mejor a otros países, como lo hizo Chile, y nosotros recibir información de otros temas, como por ejemplo los temas de identidad de género, que aquí son bastante cuestionados. O sea, y por último, yo diría que también debemos cuestionar esta idea de que los padres tienen el derecho a escoger la educación de los hijos. Al menos en Chile, donde hay una segregación socioeconómica espantosa, no es un derecho, entonces es un privilegio. Solamente los sectores de altos recursos pueden escoger la educación de su hijo. Los otros tienen que conformarse con la educación que les tocó. Y también empezar a analizar qué vamos a hacer con esta confrontación de derechos, porque por un lado, los apoderados dicen que ellos tienen el derecho constitucional a escoger la educación de su hijo, pero uno podría pensar, ¿y qué pasa si los apoderados quieren que su hijo tengan actitudes negativas, por ejemplo, hacia los temas raciales? Vamos a encontrar que está bien porque los apoderados quieren. Entonces tiene que haber un límite de lo que los apoderados pueden solicitar. Y analizar también todos los temas de la legislación, porque también uno dice, los estudiantes, está bien, son hijos de los apoderados, pero por otro lado son ciudadanos. Entonces nosotros vamos a enseñarles lo que los apoderados quieren o las normas que un ciudadano debe manejar para conocer los temas de género, de identidad y de educación sexual. Entonces yo creo que ahí es un tema interesante. Hay un estudio que se preguntó en 30 30 países, segundos, Francisco, ya, perdón por interrumpir. retiro. Se hizo un estudio Ipsos que se consultó a 30 países. ¿Quién debe tener la responsabilidad de educar en sexualidad a las nuevas generaciones? En Chile, solamente el 27% dijo que debían ser las escuelas.
solamente el 25%. En Suecia se hizo la misma pregunta y el 61% dijo que debía ser la escuela, y en Chile un 20%. O sea, en Chile la gente cree que la formación valórica y la formación sexual y de género no debe ser responsabilidad del Estado, sino que debe ser responsabilidad de la familia. Entonces ahí tenemos un tema también que trabajar. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Quisiera ahora darle la palabra a Jessica. ¿Podrías decirme lo que opinas sobre esta pregunta, por favor? Muchas gracias. Me quedo pensando con varias cosas que decía Francisco. Yo creo que mirando hacia el futuro, desde el hoy hacia el futuro, algunas líneas de acción potentes. Primero es seguir viendo cómo fortalecer y sostener la educación sexual integral. Y menciono esta política específica porque hay otras políticas en la región y en Argentina y otras leyes que podríamos pensar como en puertas de oportunidad, pero en particular señalo la educación sexual integral, primero porque es una política y un debate que está bastante instalado en la región, aún cuando ese debate sea de disputa y de discusión. Y si miramos la región en general de América Latina y el Caribe, es a veces está expresado en leyes, a veces en acciones, en proyectos de distinto alcance, pero está en la arena pública de la discusión. Eso por un lado. Por otro lado, tiene una potencia la educación sexual integral, que es el llamado a integralidad y el llamado a la transversalidad, que es una oportunidad epistemológica, pedagógica y política muy potente como proyecto emancipador. En la medida que es un proyecto que permite pensarnos como cuerpos sexuados, cuerpos íntegros, permite pensar la vida, permite pensar el vínculo en la escuela, qué pensamos que son las escuelas, las instituciones educativas. Entonces, yo ahí veo como cierta potencia crítica, vemos cierta potencia crítica, que es interesante seguir alimentándola, ¿no? Porque es una oportunidad, una buena oportunidad. No obstante, como ya pintaba Francisco anteriormente, como venimos señalando, esta oportunidad está muy en tensión, ¿no? Hay muchas tensiones alrededor. ¿Y qué construcciones específicas creemos que son interesantes de hacer? Por un lado, y acá traigo una experiencia concreta, desde que asumió el nuevo gobierno en Argentina, comenzamos a construir una red de trabajo en la que participan universidades, maestros, maestras, sindicatos, personas que estaban vinculadas a las políticas públicas, muy amplia y muy articulada a nivel federal, es decir, que involucra las 24 provincias y otras jurisdicciones que hacen al país, que se llama Por Más ESI. Lo pueden buscar en Instagram, es así, Por Más ESI. Por Más ESI es una red colaborativa que tiene estrategias de cuidado frente a situaciones que pueden acontecer a docentes por dar educación sexual integral, que construye argumento colectivo de por qué hay que seguir apostando a la educación sexual integral y además busca impulsar a través de estrategias específicas. Entonces, traigo este ejemplo porque me parece que sería algo interesante poder pensar una red de trabajo a nivel latinoamericano e incluso de articulación de redes que ya vienen trabajando en estas cuestiones. De tener una mejor forma de acompañarnos entre países frente a estas situaciones y también tener estrategias compartidas a partir de aprendizajes que hemos experimentado los países. Entonces, la posibilidad de juntar sectores para generar sinergia en estos contextos que además suelen ser muy desarticuladores hacia los países y hacia el lazo entre los países, creo que es muy, muy importante.
Luego, pensar algunas cuestiones específicas hacia actores específicos, como por ejemplo, en la producción de investigación que señalaba Francisco, ¿no? Necesitamos más investigación, necesitamos conocer más, pero también a veces necesitamos articular las investigaciones existentes. Hoy en América Latina y el Caribe hay mucha producción de investigación de estos temas a nivel local, con pocos casos, con miradas cualitativas que no nos permiten tener una foto general de la situación, sí conocer en profundidad situaciones, procesos, implementaciones, prácticas que son inspiradoras y que nos permitiría tener un reservorio de prácticas, de cómo llevarlo adelante, en qué contexto llevarlo adelante, de qué manera llevarlo adelante. Entonces me parece que es construcción de investigación que nos permita tener estos datos, pero también construcción de líneas de trabajo que permitan hacer visibles las investigaciones que ya tenemos. Y que también nos permita 30 hacer segundos, visibles, Jessica. con esto ya termino, que también nos permita hacer visibles las prácticas que ya construimos, con las alianzas de los actores que ya construimos. Entonces, poder ponerlas de manera más accesible, creo que hoy es muy necesario, porque estos últimos 20 años hemos podido acumular experiencias, pero que tal vez no son tan visibles, y hoy en día hay que ponerlas en valor. Con eso termino. Gracias, Jessica. Creo que resaltaste algo muy importante que es generar espacios de acompañamiento, de donde se puedan también compartir estrategias, investigación y sobre todo articular estos espacios que ya existen sobre diferentes grupos que están tratando de llegar al mismo objetivo. Muchas gracias. Quisiera ahora darle la palabra a Claudia. ¿Qué es lo que tú piensas sobre esto? E eu queria dizer que, para mim, é estupenda essa mirada regional, porque creio que Brasil está caminhando em uma direção muito rara. Nós temos poucos marcos, muitas ações. Talvez porque nesses 20 anos, Jéssica, ah, creio que temos uma certa consciência coletiva. Isso queda com nós outros. São dois governos Lulas, médio com Dilma, porque não tanto, e aunque não temos tanta formação, temos mais empatia, Francisco. Não temos tanta formação, pero as professoras hacen coisas, buscam conhecimento, aunque em si com risco. Então, a produção acadêmica aqui, creio que também foi papel muito importante. Estou de acordo, Jéssica, não temos articulação e não temos articulação com Latinoamérica. Isso aqui em Brasil é horror. Então, que quisiera destacar solo dos pontos. El primero es que no tenemos con el gobierno Lula, eso me quebró las piernas, no a mí, pero a un grupo. No tenemos con el gobierno Lula de ahora, el tercero, acción sistemática del Estado con políticas públicas que podrían atenuar ou cambiar esse contexto. Não temos. E mais, não lo sé se querem. A mim me parece que não. Então, primeiro, temos contexto onde nada se soluciona e o Tribunal Superior de Justiça com temas e
tiene que decidir esos temas. Por ejemplo, estaba en juicio y se explicitó la obligación del Plan Nacional de Educación de tener directrices de superación de las desigualdades educativas y frenar discriminación de género. Tribunal. Entonces, el gobierno no hace nada. La reivindicación histórica de construcción de una política nacional de igualdad de género, raza, diversidad, está hoy como un programa de incidencia política. Entonces, que nosotros, demandado por la sociedad civil desde 2023, como un grupo interministerial, criamos y propusemos un GT, grupo de trabajo, para enfrentar el acoso, los prejuicios de discriminación en educación. Fue lanzado, tengo el documento, puedo después compartilhar, y una propuesta de política nacional de educación para la igualdad de género, diversidad sexual y educación integral con 11 puntos. Entonces, eso es lo mejor ahora, que no es nada. Quisiéramos mucho más. Y el último punto que quisiera dejar aquí es que gustaría de terminar esa reflexión con algo que me inquieta actualmente, que 30 tal segundos, vez Claudia. exija estrategias, que es, sí, tranquilo, el silenciamiento del campo de las izquierdas, que entendem esse silenciamento de gênero, de la sexualidad. Eu temo de todas as temáticas que tratam de direitos a las diferencias. Então, por exemplo, em Plano Nacional de Educação, que estou investigando, não há nada em novo plano, nada, nada, nada. Incluso temáticas como calidad, diversidad. Entonces, mira, ¿qué motivaciones? No lo sé. Pragmáticas, eleitoreiras, quizá. Disputa quanto à necessidade de nombrar as diversidades. Mira, não estou falando de la derecha, estou falando de nós outros. Ou Muchas algo por gracias, aí Claudia. me indigna essa dificuldade. É isso. Gracias, Claudia. Y finalmente quisiera preguntarte a ti, José Fernando, cerrando esta ronda de preguntas contigo, ¿qué opinas sobre este tema? Gracias, Carmen. Y qué duro el papel que tienes tú de cortar intervenciones tan interesantes como las que hemos escuchado de mis colegas. Muchas gracias por hacerlo y bueno, ojalá que esta sea precisamente la provocación a que sigamos conversando. Quisiera centrar mi última intervención en dos partes. Creo que una cosa que es clave es cómo hemos venido trabajando en conjunto en estos temas y cómo vamos a renovar nuestras formas de trabajo. Está claro que en América Latina tenemos una historia muy grande, muy importante de alianzas, redes, mecanismos de articulación, que son los que han movido todo lo que hemos logrado y es muy importante que no perdamos del horizonte todo lo que hemos logrado. Estas movilizaciones a veces nos pueden quitar la esperanza y la idea del retroceso, que sin duda no se trata de que la neguemos, no se trata de que nos quedemos, como decimos en español colombiano, durmiendo en los laureles de que todo está logrado. No, cosas pueden pasar, pero hemos logrado muchísimo y hemos logrado muchísimo con pocos recursos, en contextos difíciles y en contextos muy duros. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eso no quiere decir que no tengamos que actualizar nuestras formas de actuar. Tendemos a pensar nuestras formas de actuar, tal vez por diferentes modos de trabajo que hemos tenido, de maneras muy centralizadas y a veces muy jerárquicas. Y lo digo en experiencias concretas como las que están detrás de estos espacios de articulación, que entonces pensamos que debe haber una coordinación central, una estructura, y creo que es importante que pensemos modelos mucho más móviles, mucho más descentralizados, mucho más, si se quiere, de muchas acciones actuando en diferentes niveles
con los recursos que tengamos, con los intereses que tengamos y con nuestras limitaciones. Entonces es importante que nos inventemos nuevas formas de acción colectiva. Creo que eso ya está pasando. De hecho, los grupos juveniles nos están enseñando muchísimo de este tipo de estrategias, estrategias que son puntuales a un objetivo específico y que termina ese objetivo y desaparece. Es importante eso para que entonces veamos también cómo con las limitaciones que tenemos podemos actuar. Y esa fue la experiencia que tuvimos como resultado del proyecto en Colombia apoyado por ODI, en donde al momento de presentar los resultados a diferentes colectivos, surgieron diferentes formas de articulación que lo que estamos intentando hacer es apoyarlas, crear condiciones para que de un modo u otro sigan existiendo en contacto sin la intención de tener que centralizar desde un solo lugar o con una sola agenda. Y enfatizo ese tema de una sola agenda porque sabemos muy bien que así como tenemos alianzas, por ejemplo, entre movimientos de la diversidad sexual y de género, como queramos llamarnos, disidencias LGBT, también tenemos diferencias al interior. Y también tenemos diferencias y alianzas con movimientos feministas. No todos los movimientos feministas están apoyando unas agendas u otras. Y tenemos esa situación que no quiero enfatizar las diferencias, porque si nos quedamos enfatizando nuestras diferencias, lo que terminamos es atomizándonos más. Lo que me parece importante es que encontremos en dónde sí nos podemos conectar. Y hay ya experiencias importantes de discursos que hemos creado al respecto. Pienso, por ejemplo, la tradición de lo que hubo con el tema de las escuelas seguras. El concepto de escuelas seguras que se usó en varios países, tanto del norte global como en América Latina, fue muy útil para empezar a pensarnos cómo hacemos de la escuela un espacio que proteja, un espacio nutricio, un espacio que promueva cosas. ¿Cuál fue el problema de ese concepto? Que en el caso latinoamericano el concepto de seguridad es un concepto bastante problemático, despierta unas agendas muy difíciles y el ejemplo que nos contaba Claudia de que incluso pues, puede permitir que entonces con la idea de seguridad se militarice. Entonces ahí tenemos un rollo de qué tipo de categorías vamos a crear que no nos permitan este tipo de cosas. Y señalo la importancia de crear esas categorías y con esto cerraría porque creo que una segunda parte de esta conversación es que creo que hemos dejado algunos sectores por fuera de estos diálogos. Y ahí tenemos que tener una actitud autorreflexiva, autocrítica, y nos pasa con frecuencia en estos espacios que tenemos representantes del movimiento de mujeres, representantes del movimiento LGBT, pero hay otro montón de actores que se nos están quedando por fuera y a los cuales no hemos llegado, y a esos actores los están politizando muchos de esos sectores. Pienso en particular la politización que están haciendo de muchos colectivos de hombres jóvenes, los influencers de los que hablamos antes. Y no hemos creado desde estos sectores una forma diferente de integrar a estos hombres jóvenes a estas conversaciones. Ha habido avances importantes, no quiero negar el trabajo importantísimo que hemos hecho en América Latina en estudios de masculinidades, pero nos ha faltado pasar de esa dimensión de los estudios de masculinidades a crear estrategias para convocar, por ejemplo, a estos jóvenes, hombres jóvenes, a estas conversaciones, crear espacios donde sientan que esto no es extraño. Y esa idea la podemos ampliar incluso a grupos religiosos. Hay grupos religiosos que fueron por décadas excluidos del espacio escolar. En el caso colombiano, la educación religiosa que se enseñaba era católica, no era una educación plural. Ahí tenemos una historia que podemos recordar para convocar a algunos sectores, no todos se sentirán convocados allí, a decir, ojo, ustedes también tienen una historia de exclusión, ustedes también fueron negados del espacio escolar. Ahora no usen los derechos que hemos luchado para hacer un ejercicio contrario de exclusión. Entonces, esta idea de cómo creamos una serie de discursos que conecten es muy importante. Cerraría diciendo la importancia que se han venido creando de algunas redes, Instagrams, espacios de influencer que han traducido estos discursos a espacios diferentes, si se quiere, más jóvenes, más amplios. A veces sonamos muy académicos, muy académicas, con discursos muy importantes del derecho, lo legal, etcétera, pero eso no llega a poblaciones amplias. El trabajo que han venido haciendo muchas, sobre todo colectivas feministas, para traducir esto a un lenguaje más amplio, más cercano, es muy importante y tenemos que aprender más desde ellos y trabajar en alianza para fortalecer eso. Dejaré aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por sus respuestas que nos han dado a todos mucho que pensar. También estoy viendo el chat muy activo. Y ahora quisiera darle la palabra a Marina Carrasco, quien nos va a presentar brevemente una síntesis de los temas que tocaron nuestros panelistas. Marina es antropóloga social de formación y actualmente es integrante del área de datos y estudios de Fundación Crea Equidad. Muchas gracias, Marina, por estar con nosotros hoy.
y si puedes también resumir en 5 minutos para después dar un espacio sobre preguntas y respuestas. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias por también estar acá. ¿Se escucha bien? Sí, voy a Sí, sí. intentar porque han sido demasiadas ideas, han salido demasiadas cosas muy interesantes. Es muy difícil hacer la síntesis, pero quisiera intentarlo. ¿Sí? Hay una primera pregunta que tiene que ver, ¿verdad?, con la situación en la región. Y lo que yo puedo rescatar, espero que estén de acuerdo con esto, es que en casi todos los países lo que vemos es que sí hay legislación, ¿verdad? Que sí se ha avanzado muchísimo en los temas legislativos, más macro, más específico, ahí hay diferencias por los distintos países. Sin embargo, lo que podemos decir es que hay legislación, pero que sin embargo no necesariamente eso ha producido cambio cultural, ¿verdad? No necesariamente el que haya legislación significa que se generen estrategias concretas y reales en la escuela para producir estos cambios. Y en ese sentido a mí me pareció muy interesante lo de Argentina porque nos muestra otra mirada de un país que está viviendo un proceso muy interesante donde yo soy muy crítica con el tema de que no hemos quedado solo en legislación, pero Argentina levanta el tema de que al menos esa legislación ha permitido, si bien no tener política pública, al menos ha permitido a las instituciones públicas continuar desarrollando acciones en este sentido. Yo creo que para mí eso es muy interesante porque es distinto a lo que hemos visto en otros países, ¿verdad? Que todavía no hemos vivido ese proceso como en Chile, por ejemplo. Nosotros no tenemos esa experiencia, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que aquí hay un tema importante que tiene que ver con inversión real y concreta de los países en lo que tiene que ver con cambio cultural. Por otra parte, porque estos marcos legales también pueden cambiar, como decía Brasil, ¿no?, con los cambios de gobierno. Los grupos antiderechos, y eso me parece un concepto muy interesante, que los grupos antiderechos ocupan mecanismos democráticos para socavar la democracia. Eso es una novedad, ¿verdad?, en lo que hemos vivido históricamente, y eso nos pone otros desafíos eh, porque disputan, no solamente ocupan nuestros mismos mecanismos democráticos, sino que además disputan los sentidos, ¿ya? Disputan los discursos, las categorías, como decía Fernando en su última intervención, ¿verdad? Y por otra parte, me pareció muy interesante lo que decía Brasil, muy interesante y muy apremiante lo que decía Brasil respecto a el debilitamiento, ¿no?, en los gobiernos progresistas, cuando volvemos de estos momentos ya más autoritarios, volvemos a tener gobiernos progresistas. Sin embargo, la debilidad de estos gobiernos progresistas de reinstalar una agenda de género y diversidad. ¿Y qué hay ahí? Como decía Claudia, hay un tema electoral. Y si hay un tema electoral, ¿verdad? Entonces estos temas no venden, por decir así, electoralmente. Volvemos a lo que decimos al principio, que tiene que ver de cómo disputamos los sentidos y cómo disputamos en términos culturales nuestras propuestas, ¿verdad?, con la ciudadanía. Por otra parte, debilitamiento de movimientos sociales y progresistas. Contar solo una anécdota chiquitita. Invitamos a una persona a un seminario que vamos a hacer el 25 para el día eh, el día de eliminación contra la violencia contra las mujeres, y nos dice, no, no puedo ir porque está la marcha y ya cada vez va menos gente a la marcha, entonces no puedo asistir al seminario, ¿verdad? Entonces ahí también estamos mirando un debilitamiento de los movimientos, ¿cierto? Muy interesante lo que decía también Fernando con respecto al riesgo de las personas que trabajan en estas temáticas, que en Colombia se ve como mucho más fuerte, pero que también lo viven personas en otros contextos, ¿no? De riesgos laborales, por ejemplo, de perder el trabajo o de ser cuestionados en el trabajo, etcétera, ¿cierto? Y el rol de la academia, de la militancia. Quiero volver después al final con los discursos hacia la ciudadanía, pero también tomar un tema que a mí me parece fundamental y que tiene que ver con la 30 derechización. Hemos segundos, visto Marina.
en los jóvenes, ¿no? La derechización de los jóvenes es un tema muy importante porque hay que mirar qué es lo que no está haciendo sentido. ¿Por qué los jóvenes interpretan la igualdad de género como una pérdida de derechos? Ese es el tema. Y quedarme con la articulación en todos sentidos, más investigación, articular que ya existe, compartir prácticas, construir discurso. Discurso que además sea entendible, como decía Fernando, discurso simple, no discurso complejo y académico. Generar estrategias de cuidado, ¿verdad? Y invitar a otros sectores y mirar a los jóvenes. Yo creo que ese es un tema fundamental, ocupar los elementos que ya existen. Yo estuve en un discurso a través de la candidata de izquierda de acá de Chile que decía, por ejemplo, TikTok es un espacio que ocupan la derecha absolutamente y la izquierda tiene pudor de ocupar un espacio que es gratuito y no tiene un mensaje claro y directo hacia los jóvenes, ocupando espacios que sí están y a los que sí se puede acceder y que tiene que ver con generar, como decía yo, estos cambios culturales y discursos que puedan hacer frente a estos discursos de derecha y antigénero. Eso. Muchas gracias, Marina. Te agradezco mucho tus reflexiones. Y bueno, ahora quisiera retomar algunas de las preguntas que nuestra audiencia ha compartido en el chat. Veo que hay comentarios y preguntas, entonces vamos a tratar de resumir lo más que podamos. Nos preguntan, más allá de políticas punitivas, ¿cómo crear una conciencia colectiva de cuidado y autocuidado de la información sobre diversidad de género en el contexto de la mediatización? Es decir, los medios y los influencers. Un comentario de Magdalena sobre el observatorio sobre el backlash, en donde se mapean programas, políticas y decretos que desmantelan el avance de igualdad de género, creando un sistema de alertas para leyes regresivas en parlamentos con una red de puntos focales en 19 países. Me parece que Magdalena dejó el link para que por favor se sumen a esta iniciativa tan importante. Otra pregunta, ¿qué elementos concretos en materia de género generan interés en las aulas? Sugiere la necesidad de crear mensajes y narrativas más entendibles y amigables para concretar con el público, conectar con el público general, imitando la estrategia de la ultraderecha. Ivania señala la necesidad urgente de divulgar la investigación científica, por ejemplo, en el Congreso de Colombia. Menciona proyectos de ley regresivas como Con los niños no te metas, contra derechos de infancias y adolescencias trans y no binarias, y otro que busca restringir la ESI presentados por bancadas cristianas y de derechas, argumentando falsamente estar basados en evidencia científica. También otro comentario de Julieta, ella destaca la necesidad del rol de la academia en los procesos de apalancamiento de políticas públicas realmente inclusivas que fortalezcan la materialización de los derechos fundamentales. Subraya la importancia de abordar la identidad, la corporalidad y los derechos sexuales y reproductivos. Y un comentario, estrategias de abordaje en relación con las masculinidades corresponsables para transformar los imaginarios adversos y paradigmas. Me parece importante incorporar en estas discusiones el foco de las masculinidades, ya que también permea las instituciones. Disculpen si no tuvimos tiempo de crear o de compilar todas las palabras, todos los comentarios y preguntas. Hay una última, ¿cómo disputar el sentido de la educación sin quedar atrapadas en la defensa reactiva y más bien avanzar hacia una pedagogía emancipadora que coloque las voces y experiencias de las diversidades en el centro del aula? No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera empezar con algunas reflexiones o si alguna de estas preguntas les llamó la atención y quisieran responderlas. ¿Quién les gustaría empezar con los pocos minutos que nos quedan, pero para hacer un esfuerzo y responderle a nuestra audiencia? Quien quisiera responder, adelante, por favor. Bueno, Gracias, Francisco, adelante. con respecto a lo que se planteaba del observatorio, o sea, yo creo que eso es súper fundamental, o sea, porque tenemos que tener una visión de lo que está pasando en la región. Y también me gustaría enlazar con eso también el tema que estoy metido yo, que es el tema de la capacitación. Hay que capacitar al profesorado en temas de género, porque esto les permite no solo
el manejo de las leyes, sino que también le entrega argumentos, como señalaba alguien, respecto de temas científicos. Los movimientos antigénero plantean que la identidad de género es algo antinatural. Bueno, los profesores tienen que tener formación suficiente para argumentar de que los estudios, la ciencia, ¿qué es lo que demuestra? Que eso no es antinatural. Entonces esos profesores no lo manejan. Entonces, y yo me imagino además una capacitación regional. Tenemos los medios, tenemos la capacidad, tenemos la convocatoria. Yo creo que sería súper interesante organizar capacitaciones a profesores de distintos países, no solo para que se le entreguen contenido, sino para que también puedan saber cómo lo está manejando este país, cómo lo está manejando este otro. Y otro punto que también salió, que yo encuentro bien interesante, también es la formación de redes. Yo tuve la experiencia hace muchos años atrás, cuando estaba el tema del VIH y los países no tenían acceso a medicamentos, que se creó una importante red de personas viviendo con VIH. Y eso generó muchos argumentos contrarios a, por ejemplo, la situación de tal o cual país que no podía dar acceso a medicamentos por tal o cual cosa. Y lo último, el tema de los hombres. Efectivamente, cuando hay una convocatoria de género, fundamentalmente van mujeres. Entonces, nosotros tenemos que tratar de incluir de alguna manera a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son los que tienen que desarrollar la conciencia de género. Entonces, un ejemplo muy claro. Los hombres, yo de repente le pregunto a mi curso, ¿hoy ustedes han tenido conciencia de que las mujeres tienen, cuando van a salir a la calle, tienen que pensar cómo vestirse? Si van a ir con minifalda o si van a ir con pantalón apretado, si van a ir a una fiesta. Los hombres no piensan cómo me voy a devolver. La mujer sí. La mujer cuando va a pedir trabajo, habitualmente los que la van a contratar empiezan a mirarle el cuerpo. Entonces, todas esas cosas hay que explicárselas a los hombres porque ellos no lo han vivido y que tomen conciencia de la molestia que eso significa y de la transgresión de derechos que eso significa, porque no tienen conciencia. ¿Y por qué no tienen conciencia? Porque no participan en actividades de género. Muchas gracias, Francisco. Y veo que, Jessica, quisieras ahora tú compartir algunas de tus reflexiones. Muchas gracias. ¿Habías levantado la mano, Jessica, o era una mano de legado? Creo que está teniendo problemas para abrir su micrófono. No sé si Alex, estás por ahí, ¿nos puedes ayudar a abrirle el micrófono a Jessica? Ahí, a ver, ahí. Ahí está, sí, te Sí, escuchamos. Gracias. ahí me escuchan. Gracias. No, decía que solamente quería puntualizar tres cuestiones y volver a retomar desde una experiencia. Algo que hicimos en esa red de Por Más Ceci fue articular con pastores, pastoras, sacerdotes, monjas, rabinos, con sectores vinculadas a la religión, pero que tienen una apuesta donde coincidimos en una agenda, donde coincidimos en algún punto, donde coincidimos por una necesidad que es más amplia, ¿no? Entonces, me hacía mucho sentido lo que señalaba Fernando respecto de buscar cuáles son las luchas que queremos dar y dónde están las coincidencias de agenda y desde ahí articular acciones, ¿no? Y acciones que no sean tan burocráticas al mismo tiempo, ¿no? Que no requieran de una gran estructuración y de un gran ordenamiento que finalmente hace que no podamos llevar esas acciones y terminemos en posiciones reactivas más que activas y de instalación de temas, debates y defensas a derechos en la agenda pública, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un lindo lugar de anclaje desde el cual movernos, que es pensar la intersección de lo común. ¿Dónde está lo común y qué acciones podemos hacer en eso que es común?
Muchas gracias, Jessica. Y tenemos 5 minutos antes de cerrar este espacio, que para mí ha sido un honor moderar. Y finalmente quisiera cerrar este panel con unas conclusiones por parte de Natalia Sánchez Corrales. Natalia es doctora en educación de la Universidad de los Andes y actualmente es profesora de la Universidad de La Salle. Natalia, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia quisiera pues agradecer el espacio, tanto por las intervenciones como por las preguntas y comentarios que siguen llegando al chat. Evidentemente, como decía Fernando al inicio de su intervención, pues la gran asistencia que hemos tenido hoy al evento pues nos pone en evidencia no solamente pues el interés que existe sobre este tema, sino la urgencia que vamos sintiendo en relación a inventarnos estrategias y acciones concretas, no solamente nuevas, porque muchas, como hemos hablado hoy y se ha abordado hoy de manera amplia, ya existen y ya están en curso, sino nuevas maneras de hacerlas visibles, de conectarlas y de enredarlas para que digamos, estos temas que son tan importantes para nosotras y nosotres, pues también empiecen a tener un impacto mayor, no solamente en nuestros países, sino en la región. Creo que este interés pues también nos convoca por efecto de sentirnos cada vez pues digamos más encerradas, ¿no? Y encerrados por estos discursos emergentes y por la progresiva hostilidad con la que muy velozmente han avanzado pues estos discursos antiderechos que contrario a lo que digamos, se espera que es amplificarlos, pues lo que queremos aquí justamente es amplificar todo lo otro, ¿no? Amplificar lo que ya existe, amplificar lo que estamos haciendo y amplificar lo que podemos hacer, ¿no? Creo que a veces quienes estamos en la academia cometemos el error de... digamos que enfatizar demasiado en las particularidades, las descripciones, la manera, las estrategias en las que funcionan estos discursos y al hacerlo los terminamos volviendo más grandes y monstruosos de lo que ellos ya son, ¿no? Entonces creo que nos corresponde aquí la tarea política, también epistémica, pero sobre todo política, de apostar por hacer el conocimiento que realmente necesitamos en esta época y es no solamente describir esto que ya vamos avanzando, sino enredarnos, ¿no? De otras maneras para entre nosotros orgánicamente ir amplificando nuestras estrategias. Creo que como conclusión y no como cierre, creo yo que queríamos hacer esa énfasis en este grupo organizador que ha pues hecho posible el evento de hoy, es que este evento sirva, digamos, como una piedra de toque para habilitar nuevos diálogos y nuevas posibilidades de articulación en lugar de cerrar la conversación, más bien abrirla. Y por eso queríamos pues volverles a enviar y a enfatizar en el tema del Padlet, porque ya teniendo el listado de las personas que se inscribieron a este espacio junto con sus datos y además la manera en la que pues han ido disponiendo sus experiencias y sus apuestas en el mapa en diferentes partes del continente, pero también de otras partes del mundo que se conectaron hoy y que están ahí reflejadas en el Padlet, pues la idea es que, digamos, podamos multiplicar las acciones, podamos servir como puente para seguir compartiendo eventos, seguir compartiendo iniciativas y más que, como ya también lo dijeron muchas veces, hacer una nueva burocracia de entonces una gran red que articule las otras redes, más bien, pues digamos, empezar a amplificar los esfuerzos que ya hacemos, ¿no? Magdalena nos compartía el esfuerzo de el observatorio del backlash, creo que eso es muy importante por las razones que ya también en el panel se abordaron de manera amplia, pero también es importante, digamos, que podamos, tanto desde las universidades, pero no solamente desde la academia, sino desde los colectivos, las organizaciones, todas las militancias también de las que habló Jessica al principio, pues empezar
amplificar lo que hacemos y poderlo hacer más visibles en las redes. Creemos que ahí es fundamental que participemos colectivamente pues, en este ejercicio de amplificación de nuestras voces y que sigamos en contacto y que sigamos participando de estos espacios y de estas conversaciones. Entonces, pues la idea es que por favor no olviden dejar sus datos y sus intervenciones en el Padlet para poder seguir en contacto y de esa manera, pues digamos, tener como de entrada una gran base de datos que nos sirva como este lugar de cultivo, ¿no? De una red de redes o de esta posibilidad, digamos, de ampliación más orgánica de lo que hacemos. Entonces, pues nada, con eso la invitación a que sigamos juntas y que podamos seguir enredándonos. Queremos agradecer, muchas gracias Natalia, queremos agradecer a nuestro excelente panel por compartir tan valiosos conocimientos con nosotros hoy. También quiero agradecerles a todos, todas, toda su asistencia. Sabemos que sigue siendo un año difícil en este tema, así que gracias por sus comentarios, por sus preguntas y su participación. Estaremos dando seguimiento con la información que nos proporcionaron en el Padlet, como Natalia lo acaba también de decir, para seguir con nuestra conversación y esfuerzos de articulación. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.